bienvenidos a este espacio nuevamente. En esta semana vamos a trabajar algunos temas que son de suma importancia y de los cuales vamos a reforzar con actividades muy dinámicas. Por eso es importante que cada pregunta, cada cuestionamiento que se te vaya apareciendo o presentas en una de las páginas, tú lo vayas respondiendo y posteriormente pues tomes una fotografía. Recuerda que las actividades las debes de entregar el día jueves. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, es decir, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento, que conserva todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, indestructibles, invisibles e indivisibles, y las llamó átomos. Esta fue la primera noción del átomo en la historia. Mucho tiempo después, en 1808, John Dalton retomó esta idea y desarrolló la teoría atómica, en la cual postuló que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. El átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Más tarde, en 1904, Joseph Thomson experimentó con un tubo de rayos catódicos y descubrió partículas negativas dentro del átomo, a las que posteriormente se les denominó electrones. Thomson pensó que si los electrones eran negativos, debía existir una carga positiva, y así diseñó su modelo conocido como pastel con pasas o budín, donde el pan representaba al átomo con carga positiva y los electrones se encontraban incrustados como si fueran pasas. A partir de este momento se concibió al átomo como divisible. Pocos años después, en 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió tres tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Sus experimentos sobre radiaciones le permitieron concluir que el átomo es un espacio vacío, dentro del cual se encuentra un núcleo positivo con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva a las que llamó protones, y que a su alrededor giran los electrones. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares como el sistema planetario. Llamó a estas órbitas niveles energéticos, pues un radio mayor tenía más energía que uno pequeño. Su modelo explicaba la conducta del átomo y la estabilidad de los electrones. Esta fue la base para los siguientes modelos. Hacia 1915, Arnold J. Sommerfeld representó las órbitas circulares y elípticas y asignó números del 1 al 7 o letras de la K a la Q comenzando por el interior. Posteriormente, en 1923, James Chadwick descubrió otra partícula subatómica que no tiene carga, a la que llamó neutrón. En 1926, Erwin Schrödinger retomó las ideas de Sommerfeld y Bohr y propuso el modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica que se usa hasta nuestros días. Este modelo considera partículas subatómicas con características propias. Los electrones constituyen el 99.9% del volumen del átomo y el núcleo el 0.1%. Aunque el modelo actual considera otras partículas subatómicas, basta conocer tres para entender y explicar la diversidad de los elementos en las clases de química. El electrón, que tiene carga negativa y orbita alrededor del núcleo, el protón, que tiene carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo. Gracias a los modelos atómicos se comprendió cómo actúan los átomos y cuáles son sus partes. Con base en estos conocimientos, se logró explicar la manera en que los elementos se unen y conforman distintos tipos de materia. Después de haber visto el video sobre las teorías atómicas, es momento que hablemos sobre la tabla periódica. Empecemos hablando de su historia. Antes de que nosotros conociéramos esta tabla, como hoy en día la podemos nosotros observar, han habido muchas modificaciones que ésta ha sufrido a través del tiempo. Inicialmente había una que era circular y se iba desplegando desde el centro y en forma de espiral íbamos nosotros a ubicar los primeros elementos que se habían nombrado o descubierto. Hoy en día, en la actualidad, pues podemos ver ya esta tabla periódica ya clasificada
Y esto es gracias a Dimitri y a Julius, los cuales nosotros le debemos cada una de la clasificación que van a tener los elementos en la tabla periódica. Muy bien. También hablemos acerca de las propiedades de la tabla periódica. Muy bien. Y para ello, pues, tenemos un dato curioso que cada uno de los elementos tiene un orden específico. Como podemos observar acá, empezamos con el número 1, el hidrógeno, nos vamos hacia el otro extremo, vamos a encontrar el número 2, que es el helio. De igual manera, ustedes en su libro pueden observar la tabla periódica y van a ver allí el número atómico de cada uno de los elementos. ¿Y qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad de protones que va a tener en el núcleo cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Va a ser el número más grande o más resaltado que va a estar en cada uno de los elementos. Si nosotros observamos, vamos a encontrar números más chiquititos y que van a estar dados en su mayoría con números decimales. Esto es la masa atómica, y la masa atómica se toma en cuenta cuando el elemento está en reposo. Y para ello pues vamos a poder calcular por medio de algunas fórmulas químicas las masas atómicas o algunos porcentajes. Y lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien, para poder resolver o poder encontrar la masa atómica de algunos elementos que son ellos mismos, pero van a ser isótopos. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a encontrar en una cantidad diferente de neutrones o electrones. Entonces, vamos a trabajar con el cloro. En este caso, vamos a encontrar los isótopos del cloro, cloro 35 y cloro 36. Para ello, pues ya tenemos nosotros acá los datos que nos piden, la masa isotópica y la cantidad porcentual del isótopo del cloro. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que dice, la masa atómica es igual a la masa isotópica de A, o sea, la primera que tenga, multiplicado por el porcentaje de A. Quiere decir que tengo que tener masa, que es lo que tengo acá, y tengo que tener el porcentaje, que es lo que está acá. Muy bien. Más la masa isotópica de B, o sea, del siguiente isótopo, en este caso del isótopo 36. Luego lo voy a multiplicar por la cantidad porcentual del isótopo B. Después de ello, pues lo voy a dividir dentro de 100. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya tenemos nuestros datos y vamos a operar. Para poderlos operar, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, como dice mi ecuación, mi fórmula, vamos a multiplicar. En este caso, nos queda de la siguiente manera. Multiplico 35 por la cantidad porcentual, en este caso 35 por 75.53. Y el resultado obtenido lo voy a dividir dentro de 100. Muy bien. Entonces, en nuestra calculadora ingresamos nuestros datos. Se recuerdan que estamos trabajando con estos datos de acá primero, ¿sí? Muy bien. Entonces, multiplicamos 35 por 75.53 y eso me da un total de 2.643.55. Pero debo de tomar también el 100 que está acá. Multiplico y el resultado que obtenga de esta multiplicación lo voy a dividir dentro de 100. Entonces, esta cantidad la divido dentro de 100 y es igual a 26. Vamos a colocar acá. Esto es igual a 26.4355. Muy bien, ya tengo un dato. Ahora, este mismo procedimiento lo voy a realizar para el siguiente isótopo del cloro, en este caso el cloro 36. Entonces, multiplicamos, vamos a hacer por acá, multiplicamos 36 por el porcentaje, que es 24,
0.47 dividido 100. Muy bien, nuevamente hacemos uso de nuestra calculadora y multiplicamos 36 por 24.47. Y esto es un total de 880.92. Eso que yo obtuve multiplicando de estos dos números los voy a dividir dentro de 100. Entonces dividido 100 y es igual a 8.8092. Entonces esto es igual a 8.8092. Muy bien. Pero acá no se termina el trabajo. Entonces ahora viene la parte más fácil de esto. ¿Qué vamos a hacer? Sumar estos dos resultados para poder obtener nuestra masa atómica. Entonces sumamos 26.4355 más este dato de acá, 8.8092, y esto es igual, lo sumamos, es igual a 35.24. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que la masa atómica para los isótopos del cloro 35 y cloro 36 va a ser 35.25. Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar sobre enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? Es la unión de algunos átomos, en este caso pues van a formar compuestos como se los explicaba inicialmente. ¿Se recuerdan en el ejemplo de la sal? ¿Cómo es que se forma la sal? Entonces lo vamos a ver ahora en estos momentos. Existen varios tipos de enlaces, pero en este momento solamente nos vamos a enfocar en el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Cuál es el fin de todos los átomos que se van a encontrar desde la columna 1 hasta la 7? Pues el fin de ellos es lograr obtener 8 electrones en sus niveles o en sus orbitales, que es lo que vemos acá nosotros. Podemos ver este que está acá es el ejemplo del átomo del sodio y el que vemos acá pues el ejemplo del átomo del cloro. Cada uno de ellos pues busca una parejita, veámoslo así, buscar una pareja para ser feliz y ser igual a los elementos que están en la última columna de nuestra tabla periódica, como por ejemplo podemos observar acá. Estos son los gases nobles, los que observamos en esta columna, y todos ellos pues ya tienen completado su octeto, o sea, ya tienen 8 electrones en sus niveles. Entonces los demás, a partir del flúor hacia el hidrógeno, o sea, hasta acá, el objetivo de ellos es formar enlaces de distintos tipos para poder completar su nivel de octeto o cumplir con la regla del octeto, como bien lo dice acá. Veamos entonces el enlace iónico. El enlace iónico se va a dar en este caso, por ejemplo, cuando se unen dos elementos. Y vamos a observar nosotros acá que tenemos al cloro y al sodio. En este caso, pues una de las características del enlace iónico es que los átomos pierden electrones y se van a convertir en iones positivos, a los cuales les vamos a llamar nosotros cationes, y los negativos se van a llamar aniones. Entonces, en este caso, el sodio le va a ceder un electrón al cloro y van a formar el compuesto. Siempre que este cede un electrón va a ser positivo. Y cuando pierde va a ser, en este caso, como lo vemos acá, cuando ganó va a ser negativo. Entonces, acá tenemos al sodio y al cloro. Vemos nosotros que estos ya unieron y ahora ya tenemos aquí, ya se formó un catión y un anión. Y así es como nosotros vamos a observar el compuesto de la sal de mesa o la famosa sal que nosotros utilizamos para las ensaladas o para la comida que utiliza mami en casa. Y tenemos el otro enlace.
el enlace covalente. Este nos va a servir a nosotros para formar de igual manera algunos compuestos, pero la característica de esto es que en este compuesto pues vamos a observar que es la compartición o el ceder, o sea que cada uno va a utilizar el electrón. Es como que anduviera una chica y un chico agarrados de la mano, o sea, los dos están uniéndose, pero en ningún momento nadie pasa a ser parte de nadie, ¿verdad? Entonces, aquí ellos solo van a compartir sus electrones y a eso se le llama enlace covalente. Cuando ellos comparten, va a ser enlace covalente. Y podemos ver acá un ejemplo, pues en este caso, dicen acá los compuestos orgánicos que forman los seres vivos como proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos que forman el ADN. En este caso pues nos van a servir a nosotros. Todos estos se van a unir por medio de un enlace covalente para ir conformando el ADN, para ir conformando proteínas. Para que una proteína pues se pueda formar necesita ser un enlace covalente. Nosotros podemos ver un claro ejemplo cuando mami o alguno de ustedes que tenga la oportunidad de batir huevo. En su momento pues tenemos nosotros la clara y al momento que nosotros empezamos a batir, lo que estamos haciendo ahí es rompiendo las proteínas. Entonces nosotros el enlace covalente que estaba allí, o sea, las moléculas estaban así atraídas. Entonces lo que hacemos al momento de batir pues es separar, para que esto por medio del oxígeno que le llega, entonces pueda ir subiendo y así es como se va a ir conformando la espuma que nosotros vemos posteriormente. Muy bien, hemos llegado a nuestra parte del trabajo y para eso pues vamos a realizar varias actividades de las cuales son muy entretenidas y muy dinámicas, de las cuales van a profundizar nuestro aprendizaje. Recordémonos que es importante enviar evidencia de cada una de las actividades completas, que no las hagan a medias, sino que las terminen. Para ello van a tener ustedes suficiente tiempo para poder trabajar, se organizan bien su tiempo. Esta guía les recuerdo que tiene un valor de 20 puntos. Por eso es que ustedes deben enviar cada una de sus evidencias, pues si hay que hacer dibujos bien hechos, cuidando la ortografía, la caligrafía y es muy importante que usted coloree cada uno de los dibujos que hace. Se recuerdan que deben de iniciar leyendo la unidad, en este caso la introducción de la unidad, y posteriormente, pues, según las indicaciones de la guía, leer los contenidos. Pero si usted observa, en cada uno de los contenidos aparecen algunos cuestionamientos o actividades, que es importante que usted la trabaje y tome fotografía y la envíe a la plataforma para que pueda tener su ponderación completa si trabaja con excelencia. Acá dice, investiga y describe dos utilidades de los siguientes elementos y compuestos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿para qué la utilizamos? El bicarbonato de sodio, ¿para qué lo utiliza su mami en casa? El cloro y el fluoro. Recordémonos que uno de los componentes principales de algunas vitaminas o de la pasta dental es el flúor, el cual nos va a ayudar a cuidar nuestros dientes. Luego vamos a encontrar nuestra siguiente página de trabajo acá. Explica la diferencia entre un enlace iónico y un covalente. Se recuerdan que les decía, en una pues solo van a compartir y en otra va a haber un electrón que se cede. Entonces en el enlace iónico está cediendo, en el enlace covalente están compartiendo y en el enlace iónico pues los átomos pierden electrones para convertirse en iones, ya sea positivos, cationes o negativos, aniones. Ahora llegamos a nuestro trabajo, en este caso, en la página 191. Usted va a establecer diferencias entre los modelos atómicos según lo observado en el video. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el modelo de Dalton, el de Thomson, ¿se recuerdan que era el budín o el pastelito? Rutherford y el de Born. Y luego, en el número 2, ¿cuál es la utilidad de la tabla periódica de los elementos? ¿Para qué nos sirve? Se recuerdan que nos sirve para organizar cada uno de los elementos según su característica y propiedades. Responda a los cuestionamientos. ¿Cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica? Se recuerdan que habían columnas y
filas, las cuales reciben un determinado nombre. ¿Cuántos periodos tiene? Pues vamos a nuestra tabla y observamos cuántos periodos tiene, cuántos grupos o familias, con qué elementos inicia el periodo 4 y con cuál termina. ¿Cuáles son los elementos de transición del periodo 7? Voy yo al periodo 7 y voy a identificar en mi tablita los elementos de transición. Acá está, según mi clave. Acá vamos a tener nosotros algunos colores que nos van a identificar cada uno de ellos, que es la clave que les había explicado anteriormente. Entonces usted va a ubicar los elementos de transición y va a responder conforme usted haya observado la página. Posteriormente vamos a explicar qué es un enlace químico con sus propias palabras y describe qué es la regla del octeto. ¿Se recuerdan que la vimos cuando decíamos que había que completar su octavo nivel? Muy bien. Esta actividad que está acá, pues, si usted la puede hacer en casita, si tiene los materiales, excelente que la trabaje. Si usted no tiene los materiales, pues la vamos a omitir, ya que lo que nosotros tratamos es que cada uno de ustedes esté en casita y no salga de su casita, a menos que sea con urgencia, pero en este caso pues podemos omitir. Y veamos qué es lo que se busca acá. Dice, completa el cuadro de resultados marcando con un chequecito el tipo de sustancia. Muy bien, tenemos una clave aquí abajo, donde dice los compuestos iónicos conducen electricidad y esta llegará al foco encendiéndola. Los compuestos covalentes no conducen la electricidad y el foco no se encenderá. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos el aceite, este no se va a encender. Entonces, de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo, usted va a hacer su chequecito donde usted considere. Entonces, con aceite no se enciende. Con vinagre sí se enciende. Agua con sal sí se enciende, porque este va a ser un compuesto iónico. Con agua filtrada no se enciende, porque ya se le fueron quitados o removidos todos los minerales que pueden ser conductores. Con agua al chorro sí se enciende. Con jugo de papaya no se enciende. Con agua con azúcar tampoco se enciende. Jugo de naranja, esto dependiendo la cantidad que tenga, pero principalmente no se va a encender. Con la leche tampoco se enciende. Y con el café tampoco se va a encender. Entonces, en resumidas cuentas, con los únicos que se va a encender el foquito va a ser con el vinagre, con el agua con sal y con el agua del chorro. Van a ser con los únicos que se va a encender. Entonces, de acuerdo a ello, usted va a completar acá su tablita. Les vuelvo a repetir, no es necesario que usted arme el sistema que está acá o compre los materiales que le indican allí, porque yo ya les di las respuestas para que usted pueda llenar su tablita de acuerdo a lo que se le indicó. En conclusiones, usted redacta una conclusión y le toma fotografía y lo sube a plataforma.